Muy bien, ahora sí, después de esta preciosa adoración aquí en este lugar donde venimos a adorar al Señor, al Rey de Reyes, a conectarnos con Él, a buscar de su presencia, ahora vamos a compartir la palabra del Señor. Espero que puedas abrir tu corazón a la palabra que Dios tiene para estos días, ¿sí? Bueno, les contamos a toda la gente que nos ve desde otros lugares del mundo que aquí en Mendoza pasó como en muchos lugares, la cosa mejoró, después hubo algunos casos. Y bueno, estamos orando para que salgamos adelante de toda esta epidemia, de toda esta pandemia a nivel mundial, y tenemos fe de que Dios nos va a ayudar. Pero en esta oportunidad estamos hablando del Señor, porque también aquí en Argentina hoy es Día del Padre. Entonces vamos a hablar del Padre. Venimos hablando de esta serie que se llama Dios de Plenitud. Y vamos a hablar del amor de Dios. Yo le voy a preguntar a la gente que está aquí, que está en este culto con nosotros en vivo, ¿cuántos saben que Dios los ama? ¿Hay alguien aquí que tiene alguna duda de eso? No, ¿verdad? ¿Todos saben que Dios le ama? ¡Qué bueno! Hay gente que tiene dudas de que si Dios le ama, ¿no? Porque quizás no le respondió alguna oración, quizás en algún momento hizo alguna petición muy específica, dijo, Señor, te pido por tal cosa, y Dios no le respondió como él quería, y quizás ahí empezó a tener esa duda, esa confrontación espiritual interna de si Dios es real, si existe, o si existe, ¿por qué tiene que hacer un milagro a mi favor? ¿No? Estas son dudas que quizás todos tenemos en algún momento, yo también las tuve, también las recuerdo. No basta solamente con saber que Dios te ama, uno tiene que sentirse amado, uno tiene que saber, o sea, tiene que ser, digamos, capaz de manejar esta sensación de que Dios nos ama. Recuerdo que hace un tiempo atrás le pedí a algunas de las personas que nos ayudan, que nos asisten en la oficina, que me tenga preparado un material, un correo para... yo tenía que presentar eso el fin de semana, un proyecto para alguien. Le dije, mandame un correo y cuando lo tengas listo, avísame. Así yo ya sé que tengo el material ahí. Efectivamente, pasó el fin de semana, nunca me llegó el correo, revisé el WhatsApp, nunca me decías, lo voy a mandar. Pasó la oportunidad de presentar el proyecto le dije a mi asistente, le dije, ¿qué pasó con ese que me ibas a mandar, con ese material, con lo que te pedí que me prepararas? Y me dijo, se lo mandé, pastor, se lo mandé. Y yo dije, ¿por qué no me avisaste que lo mandaste? Yo lo tenía, efectivamente me había mandado el material, había llegado como un correo spam para los que entienden de estas cosas, así que nunca lo pude ver. Y el material estaba ahí, yo lo tuve todo el fin de semana, no lo pude aprovechar porque no sabía que estaba conmigo. Y así hay mucha gente que no sabe que Dios lo ama. El amor de Dios está sobre ellos, no lo pueden aprovechar. ¿Por qué razón? Porque nadie les dijo que realmente Dios le ama. Este mensaje se trata de esto, de poder saber y entender que Dios nos ama. Y es más, sentirse amado realmente. Y para esto, yo tengo esta percepción cuando leo la Biblia, de que Jesús intentó muchas veces mostrar quién era Dios realmente, ¿no? Porque se había distorsionado un poco la imagen de Dios en el Antiguo Testamento, el Dios de ojo por ojo, diente por diente, el Dios que parecía muy severo muchas veces. Pero Jesús viene a este mundo y Él muestra algo de Dios que la gente no conocía, ¿sí? Es otro aspecto de Dios. Él muestra un Dios interesado, un Dios cercano, un Dios que está interesado en tu persona, un Dios que está interesado en tus necesidades, que está dispuesto a mirar tu necesidad real, actual, hoy, y hacer algo con eso. Y quizás la gente lo conocía de otra manera. Bueno, yo tuve esa experiencia cuando era chico, me presentaron un Dios lejano, un Dios distante, ¿sí? Hasta que me entregué a Dios y empecé a tener esta experiencia de un Dios más cercano. No sé si algunos de los que están aquí han tenido esta experiencia alguna vez, pero estas son las cosas más normales que existen. A veces tenemos la sensación de que Dios no está con nosotros, que Dios no nos ama o que es distante y no somos conscientes del amor real que Dios tiene para con nosotros. Quiero compartirte unos textos de la Biblia. En este caso, como te dije antes, veo a Jesús tratando de mostrar una imagen de Dios, tratando de mostrar quién es Dios realmente, y lo veo, por ejemplo, en las parábolas, ¿sí?
Y muchos de nosotros hemos escuchado esta gran parábola, la del hijo pródigo, donde Jesús muestra un padre amoroso, un padre cercano. Jesús cuenta esta parábola. Él dice que un padre tenía 2 hijos, pero uno de ellos le pide la herencia y se va, ¿sí? ¿Cuántos recuerdan esta parábola? ¿Habrá alguien aquí que recuerde? Sí, señor, es una parábola muy conocida. Dice que uno de ellos se fue, le pidió la herencia al padre y se fue. Dice que la malgastó toda. Ya no tenía más herencia y después de haber malgastado todo, él decide volver porque tuvo una reflexión mientras estaba tocando fondo. Ya no tenía, dice que un gran hambre azotó esa región y él se había malgastado todo, ¿no? El otro hijo no. Lo que dice esta parábola es que el otro hijo había sido más sabio, se quedó siempre con el padre, trabajó con el padre, nunca tuvo altos y bajos, siempre estuvo bien. Pero el hijo pródigo se gastó toda la herencia y cuando no tenía ni para comer, es una historia cruel porque dice que le daba de comer a los cerdos y él quería comer de esa comida horrible seguramente, pero dice que no le permitían comer de eso, dice que estaba en una escasez terrible. Entonces lo que hace, él tiene una reflexión, piensa dentro suyo, y esto es lo que él piensa. Yo quiero leerte estos versículos de la Biblia. Sí, dice esto, Lucas capítulo 15, versículo 17, dice: por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Dice, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así emprendió el viaje y se fue a la casa de su padre. Este joven reflexiona y dice, dentro suyo, ¿no? Esto es la parábola que está contando Jesús. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero miren la sorpresa que se da este hijo cuando llega a la casa del padre. Sigue diciendo esta palabra que dice que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Noten la secuencia, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa. Tercera cosa, lo abrazó, lo besó, le puso ropa. Pónganle también un anillo en el dedo, la cuarta cosa que pidió, y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Y la fiesta fue la sexta acción del padre en favor de este hijo que se había ido y se había malgastado todo. Muchos de nosotros podríamos decir, pero este no merece nada, ¿verdad? Le pidió parte de la herencia, la malgastó. ¿Cómo el padre va a recibirlo de esa manera y va a invertir todo esto en él otra vez y se la malgastó la herencia? Y esto no coincide con la ley del Antiguo Testamento, no coincide con la justicia del Antiguo Testamento. Aquí Jesús estaba mostrando que ahora Dios puede ser quien Él quiere ser, porque estaba dispuesto a pagar la deuda, el pecado de la humanidad a través de Jesucristo. Y cuando ese pecado se paga, entonces Dios puede ser quien Él quiere ser realmente con sus hijos. Él puede perdonar la deuda. Y de esto se trata esta parábola. Jesús estaba mostrando un padre amoroso, un padre que estaba haciendo de alguna manera una excepción muy grande con su hijo. En vez de darle lo que merecía, que era quizás una consecuencia más dura, le estaba dando mucho amor, le estaba diciendo, sos mi hijo. Ese hijo vino pensando y reflexionando, yo no merezco ser hijo, pero se encontró con esto, con que el padre lo hizo sentir hijo, y no solamente hijo, sino un hijo amado, nuevamente hijo y nuevamente amado por el padre. Lo hizo sentir así. Me encanta esta parábola porque muestra a Dios tratando de hacer sentir a Jesús. Es un mensaje de Jesús para la humanidad. Mostrando que Dios quiere que sus hijos se sientan, no solamente hijos, sino hijos amados, ¿sí? Que son muchas veces dos cosas distintas, ¿no? A veces confundimos, ser hijo no es solamente,
no solamente lo que un joven necesita para crecer bien, también necesita ser amado. Y aquí el padre estaba mostrándole aquí a su hijo cuánto lo amaba. Dice que hizo seis cosas. Lo abrazó, lo besó, le puso... Bueno, ustedes saben lo que significa esto, ¿verdad? El cariño, el afecto de Dios. O sea, esta parábola representa, el padre representa a Dios abrazando a cada persona que viene a los pies de Cristo. Es decir, Dios tiene amor para ti. Jesús dejó claro esto en esta parábola. Dice que le puso ropa, le dio una nueva vestidura, y esto representa al Espíritu Santo, que dice que vino para investirnos de poder. Y dice que le puso anillo, y esto significa, porque en aquel momento con el anillo se sellaban las cartas, se sellaban los tratos, los pactos. Le volvió a poner el anillo de la familia. Esto es muy interesante, y lo mejor dice que le puso sandalia en los pies. Antes, delante de la presencia de Dios, en el antiguo pacto, nadie podía estar con sandalias. Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque en el lugar donde estás es tierra santa. Acá estoy yo y no sos digno de estar con tu sandalia puesta, sacátela. Ahora viene el hijo pródigo y estaba descalzo y el padre le hace poner sandalias. Le está dando una autoridad, le está otorgando una cercanía que antes la humanidad no tenía. Es impresionante esta parábola. Realmente es impresionante, me gusta mucho, porque muestra este aspecto, ¿verdad? Este aspecto de que Dios es amor, y a veces nos olvidamos de esto, de que Dios ama realmente a las personas. Y nos olvidamos fácilmente de esto, nos confundimos, decimos, bueno, Dios está siendo duro conmigo, o ¿por qué Dios tiene que hacer? Una vez, en una oportunidad, estaba metido en líos, era joven, todavía no estaba entregado a Dios, y se me ocurrió hacer una oración. Dije, Señor, ayúdame con esto. Y dentro mío, no sé si esto le pasó a alguien alguna vez, dentro mío reflexioné y dije, ¿por qué Dios tiene que hacerme caso a mí? ¿Por qué Dios tiene que...? Y me desanimé y dejé de orar, dejé de pedirle a Dios. No sé si esto te ha pasado alguna vez. ¿Por qué Dios tiene que responderme? Ahora entiendo por qué Dios va a responderme. A mí, a vos y a todo el mundo. ¿Por qué Dios lo va a hacer? Porque Dios te ama. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Sí? Dios realmente nos ama. Hay una razón por la cual va a responder siempre a tus oraciones, va a atender tu necesidad. Porque no solamente sos hijo amado. Jesús estaba comenzando su ministerio. La secuencia de cómo Él comenzó su ministerio es esta. Dice que Él se bautizó, se fue al desierto, fue tentado, después escogió a sus discípulos y comenzó su ministerio. Pero en el bautismo dice que algo milagroso sucedió. Vino el Espíritu Santo sobre él como una paloma, se posó sobre él y una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero a los pocos días, 40 días después, Jesús en el desierto, viene Satanás, dice, si tú eres hijo de Dios. Pero a Satanás se le olvidó una cosita, no le dijo, si tú eres el hijo amado de Dios. Porque Satanás quiso dar por sentado, atornillarle esto en la cabeza. No lo logró. Le quiso meter esto en la cabeza. Quiso decirle, no sos el amado de Dios. ¿No? Dios no te ama. Si eres hijo, siquiera si eres hijo, hace tal cosa. Y Jesús rechazó todo. Ustedes saben, Jesús salió victorioso de la tentación. Pero Satanás siempre intentará hacer esto. ¿Sí? Esto es una guerra espiritual a veces en nuestra propia mente, de que, bueno, sos hijo de Dios, pero ser hijo no significa nada. Sobre todo, a veces depende de qué familia venimos, ¿no? Porque uno en una casa necesita, para crecer, cosas básicas. Una casa en un hogar que no sea disfuncional, un niño necesita, bueno, las cosas básicas, ser de la provisión necesaria, todos los elementos, el mantenimiento necesario para vivir. Necesita un ambiente libre de violencia. Pero también necesita amor, necesita afecto, necesita el cariño. No es lo mismo un hijo que crece con cariño, con amor, porque ese hijo siempre tendrá un puente de comunicación con su padre, ¿sí? Yo recuerdo que mi hogar, cuando era chico, pasó muchas crisis y hubo momentos en que no tenía buena comunicación con mis padres. Me pasaban cosas en el colegio, era la escuela primaria, llegaba de la escuela y a veces me dolía el estómago por las cosas que vivía, las peleas que tenía.
en el colegio y ni se me ocurría pensar en contarle a mis padres. ¿Por qué razón? Porque no tenía esa confianza. No había suficiente comunicación, no había un puente bien entrelazado entre nosotros. Fue una temporada difícil, mi mamá estaba enferma y fueron días duros. Ahora, un niño que crece en un hogar sano, en un hogar donde le brindan amor, tiene un problema en el colegio, tiene un problema en la calle, lo primero que va a decirle, papá, me está pasando esto, y va a pedir ayuda porque hay amor, hay relación con el padre. Y yo les dije ya esto muchas veces, aprendí mucho de Dios criando a mis hijos. Mis hijos tenían problemas y tenemos mucha charla con ellos. Entonces cada vez que tenía un problema, venía y me decía, papá, me pasa esto, y yo le aconsejaba, y a veces decía, yo voy a ir a hablar, y él me decía, no, yo me arreglo, pero gracias por el consejo. Y de esto se trata, de que nosotros podemos trazar ese puente, esa comunicación cuando hay amor, cuando hay afecto. Y este es el ejemplo de Dios. Dios espera de nosotros que seamos hijos amados, o por lo menos que nos sintamos de esta manera. Jesús en la parábola está mostrando un padre que está interesado en darle amor a sus hijos. Mi pregunta sería esta, para ti, para los que están acá y los que están del otro lado de la pantalla. ¿Te sentís amado por Dios? ¿Sos una persona que puede decir, yo soy el amado de Dios? Soy la persona a quien Dios ama. Bueno, habrá muchos más también por ahí, pero yo estoy seguro que al menos a mí Dios me ama. ¿Sos una persona que está segura de ese amor de Dios? Que Él siempre estará contigo. Porque un niño que se siente amado tiene ese puente comunicacional bien trazado. Cualquier problema le dice a los padres y los padres actúan. Hay niños, y nos toca lamentablemente atender esta realidad, que sufren abusos y nunca le cuentan a sus padres, sino hasta de grande. ¿Por qué razón? Porque en ese momento no sentían la confianza, no sentían la seguridad, no sentían el afecto para poder hablar estas cosas. Esto es terrible, son cosas terribles, pero Dios no quiere que nuestra relación sea así. Todos nosotros podemos tener una relación de amor con el Dios de plenitud. ¿Cuántos dicen amén a esto? Todos podemos tener una relación afectiva, amorosa. Hay un discípulo en la Biblia, y me encanta este discípulo. Él se dice a sí mismo el discípulo amado. Y me gusta porque tiene toda la razón. A diferencia de otros discípulos, él practica el amor de Dios. O sea, él practica el sentirse amado. Y quiero leerte Juan, el Evangelio según San Juan, el versículo 23, ¿sí? Y dice esto de sí mismo. Está hablando, y esto es la última cena, relatada por el mismo apóstol Juan. Él cuenta cómo está viviendo esta última cena. Y el apóstol Juan, para que tengas una noción, el apóstol Juan en este momento tiene unos 17 años, es el más joven de los apóstoles. Y uno diría, ¿puede ser alguien apóstol a los 17 años? Bueno, Jesús estaba preparándolo para el futuro, estaba preparándolo para las cosas que iban a venir. No te olvides que el apóstol Juan fue el último de los apóstoles con vida. Terminó sus últimos días en la isla de Patmos, que es una isla griega, preciosa isla de 35 kilómetros cuadrados. Hoy vive del turismo, es un paraíso. Le pertenecía al Imperio Romano en ese momento y el Imperio Romano lo mandó al exilio a ese lugar, porque era muy anciano. Hay unos relatos de un tal Policarpo que dice en el siglo I haber escuchado al anciano Juan, y él fue instruido a los pies del apóstol Juan para el año 100 más o menos. Era una persona que vivió muchísimos años, y aquí estaba Juan, el discípulo amado. Tenía unos 17 años cuando él estaba con Jesús aproximadamente, esto se cree, ¿no? Era el más joven sin dudas. Última cena, quiero que te imagines el evento. Y Jesús dice, bueno, llegó el momento, alguien me va a entregar. Alguien me tiene que entregar, porque voy a morir en la cruz. Pedro se vuelve loco, él dice, jamás, Señor, nosotros te vamos a defender. De hecho, cuenta el Evangelio según Mateo que él sacó la espada y le cortó la oreja a un siervo. Pero resulta que Juan, el apóstol, el discípulo amado,
lo único que hizo fue recostarse en Jesús, ¿no? Pedro se jactaba de lo que él amaba a Dios, ¿sí? Porque esto exigía la ley. La ley dice, la Shemá, Deuteronomio 6 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y este era el mandamiento, amar a Dios. Pero la verdad es que no siempre sabemos cómo amar a Dios. No sabemos cómo se ama a Dios. Nos cuesta quizás la relación con Dios. Y a veces esto tiene que ver con la relación que hemos tenido con nuestros padres, ¿no? La imagen que tenemos de Dios. Es más fácil sentirse amado primero y después amar a Dios. Pedro se jactó y dijo, él presumió de la relación, del amor que le tenía a Jesús. Y dijo, te voy a defender siempre. Y Jesús le dice, Pedro, antes que termine este día me vas a negar 3 veces. Entonces Jesús sigue la charla ahí en la mesa y Pedro le dice al apóstol Juan, pregúntale a Jesús quién lo va a entregar. Y Jesús le dice, bueno, es Judas, quien yo moje el pan en el plato, ese es. Y mojó el pan en el plato de Judas, nadie entendía nada y se levantó Judas, fue y lo entregó, tal como dice el Evangelio. Y dice Juan capítulo 13, versículo 23, dice, uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Estaba hablando de él mismo. El discípulo amado. Y muchas veces se dice él a sí mismo de esta manera, el discípulo amado. Juan no presumía de cuánto él amaba a Dios, de cuánto amor él tenía para con Dios, sino de cuánto Dios lo amaba a él. ¿Se entiende la diferencia? Ahora Pedro presumía de cuánto él amaba a Dios, tal como la ley lo pedía. Pero resulta que esto es muy difícil. Si vas a presumir de algo, es mejor presumir. Si vas a jactarte de algo, si vas a fanfarronear con algo, será mejor de que lo hagas de cuánto Dios te ama a ti, porque eso es seguro. El amor de Dios, el amor que viene de arriba hacia abajo es seguro. Pero el que va de abajo hacia arriba, digamos que pasa sus etapas. Hoy compartimos la palabra, estamos en la iglesia, estamos en el Espíritu, amamos a Dios con todo el corazón. Mañana nos llegan las boletas de los impuestos y decís, Señor, y ahí empezamos a flaquear, ¿verdad? O tenemos una crisis y ya no sé si amamos tanto a Dios, porque nuestro amor es así, ¿verdad? Un día está bien, otro día puede estar más o menos, va bajando a mitad de la semana, quizás un día te conectás a una reunión durante la semana y sube tu amor por Dios, antes del fin de semana baja y otra vez el fin de semana vuelve a subir. Y a veces nos pasa eso, pero el amor de Dios siempre es fiel, siempre es seguro. Cuando yo era chico, mis padres nos llevaron un día a conocer las cataratas del Iguazú. Yo era chico, tenía unos 12 años, mi hermano tenía 6 años. Y los dos éramos unos indios terribles, ¿sí? Terrible. Y yo al menos lo confieso. ¿Cuántos de ustedes confiesan acá? ¿Eran terribles cuando eran chicos? Ahora, recuerdo que mi madre, cuando vio el agua que pasaba, corría muy fuerte y ahí terminaba y se caía, empezaba la catarata. Eran pasarelas por arriba del agua y veía que el agua pasaba por abajo y ahí estaba la catarata. Era el que saltaba ahí. Y recuerdo que, claro, mi hermano y yo éramos inquietos y nos gustaba asomarnos a la baranda, treparnos un poquito en la baranda, ¿verdad? Entonces mi madre cortó por lo sano. Nos agarró fuerte, uno a cada uno, hizo todo el camino, varios kilómetros, agarrado fuerte a los dos. Cuando terminamos ese paseo, tenía los dedos de mi madre marcados acá. Claro, si fuera por mí yo me soltaba y me iba a ver algo, pero nunca ella me soltó. Y a veces el amor de Dios es así, ¿eh? A veces nosotros nos queremos soltar, pero el amor de Dios te agarra y no te suelta. No te suelta de ninguna manera. Te van a quedar los dedos marcados del Señor, pero no te va a soltar. Porque así es el amor de Dios. El tuyo quizás vos querés escaparte un poco de vez en cuando y si fuera por vos lo soltás al Señor. Pero el amor de Dios no falla, no te olvides de eso. El amor del Señor siempre está ahí. Es mejor presumir de cuánto Dios nos ama y no de cuánto nosotros amamos a Dios. Porque el amor de Dios es grande. El amor de Dios lo llena todo. Y realmente el desafío de hoy es sentirse amado por Dios. ¿Por qué razón? Bueno, por algunas razones muy prácticas, ¿sí? El que se siente amado por Dios
se para frente a la vida de otra manera. De hecho, el mismo apóstol Juan, que no es que vivió una vida color de rosa, como te dije antes, lo mandaron al exilio y tuvo que pasar sus últimos días en Patmos, una isla en donde él era prisionero, no es que estaba de vacaciones, esa isla era muy linda, pero él era prisionero. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, fue ahí donde tuvo la revelación más grande, ahí escribió Apocalipsis. Y esto, bueno, con eso te quiero decir lo siguiente, que no importan los problemas que vengan, si te sentís amado por Dios, vas a pararte frente a la vida de otra manera. Vas a sentirte respaldado por Dios, vas a entender que Dios siempre va a hacer algo contigo y aunque vengan problemas, Dios estará contigo. Algo bueno Dios va a hacer de todo eso, algo bueno Dios hará. Cuando uno se siente amado por Dios, se rompe el espíritu de rechazo que a veces tenemos por experiencias pasadas, el sentimiento de rechazo, el sentimiento de no me quieren, sobre todo si tuviste problemas con tus padres, problemas de relación, sentiste que te fallaron. Bueno, cuando uno se siente amado por Dios, cuando uno se siente amado, entonces eso se rompe en el nombre de Jesús, porque uno empieza a tener otra realidad, que digamos es esta nueva realidad de que sentís que Dios está contigo, que Él no te va a fallar, que Él camina junto a ti, que quizás no te contesta una oración hoy, pero tranquilo, porque mañana te la va a contestar, porque tarde o temprano Dios va a mostrar su amor una vez más sobre tu vida. Quizás hoy puedas estar en problemas, pero el amor que sentís del Padre te hace sonreír igual. Cuando uno se siente amado por Dios, la vida es distinta. Y ese es el gran desafío que yo quiero dejarte. Hay gente que quizás entra en depresión o se siente preocupada por las cosas que están pasando. Yo quiero animarte a que te sientas amado por Dios, que lo puedas sentir, lo puedas disfrutar. Porque no se trata solo de saber que Dios nos ama, como un concepto, como una idea, como un conocimiento, sino de sentirlo en el corazón, de saber que somos personas amadas por Dios, porque uno se para frente a la vida de otra manera, como un niño, ¿verdad?, que se siente amado, va a actuar frente a sus pares de otra manera, va a vivir de otra manera, se va a sentir seguro. Esa es la seguridad que Dios nos da, es el amor que Él quiso darnos. Jesús contó esta parábola del hijo pródigo, y Él mostró a Dios haciendo estas 6 cosas que te mencioné. Lo besó, lo abrazó, le puso ropa, anillo, le puso sandalia y después hizo una fiesta. Y suponemos que ese joven dejó que el Padre hiciera todo esto y que se sintió amado, él sintió el afecto. Pero dice que tenía 2 hijos en esta parábola. El otro le reclamó y le dijo, ¿por qué no hiciste esto conmigo? Porque sentirse amado es una decisión. Vos podés estar siempre con Dios, puedes ser creyente toda tu vida y te vas de este mundo sin sentirte amado. Por eso me encanta cómo Juan lo escribe y él dice, aquí está el discípulo a quien Jesús amaba. No era el único, pero él sabía que Dios lo amaba. De hecho, Pedro, que presumía de su amor, lo negó en la hora más dura. Se fue, lo negó 3 veces. Y Juan, en la cruz, Juan estuvo ahí. De hecho, Jesús le dice, Juan, mira María, ahora ella es tu madre. Y le dice, María, ahora él es tu hijo. Porque quien pudo serle útil a Dios es el que se sentía amado. Qué precioso, qué maravilloso. Cuando uno se siente amado, puede ser útil para Dios, puede servir, puede ministrar, puede hacer muchas cosas, porque te sentís seguro, sabés que estás con el Señor. Yo quiero orar por ti, quiero dejarte este desafío. ¿Por qué no lo escribís? Donde lo veas, ponelo en grande. Soy el amado de Dios, soy la amada de Dios. Que lo veas todos los días, que eso te entre por la cabeza y te entre por los oídos, por los ojos y te llegue al corazón. Que puedas sentirlo. Este es el desafío y yo quiero orar por ti. Que en este día puedas sentirte amado o amada por Dios, puedas vivirlo, porque esto es lo que Dios espera de nosotros. No te olvides jamás de esto, Dios te ama. A veces pensamos mal de Dios porque nos manejamos como si fuéramos siervos, como si fuéramos empleados, como si fuéramos jornaleros, ¿sí? Pero cuando el hijo pródigo regresó al Padre,
el padre se ocupó de que no se sintiera más jornalero, sino que se sintiera hijo. Yo quiero orar por ti para que el Señor te bendiga. Así que los que estamos aquí te voy a invitar a que te pongas de pie. Y si estás ahí del otro lado de la pantalla, que en este momento abras tu corazón, porque Dios quiere ministrarte, Dios quiere bendecirte, Dios va a hacer algo precioso contigo. El desafío es este: decirle: Señor, quiero sentirme, no solamente quiero saber que soy amado, quiero sentirme un hijo amado, alguien respaldado por ti. Vas a salir a la vereda enfrentando la vida cada día de otra manera, sabiendo que Dios está ahí, que Dios te ama, sabiendo que Dios te respalda, sabiendo que algo Dios siempre hará a tu favor. ¿Por qué? Porque sos el hijo amado, sos una persona amada por Dios. Vamos a orar, oremos juntos. Cerrá tus ojos, por favor. Bendito Señor, yo quiero clamarte, Rey, que bendigas a cada uno de tus hijos, los que están presentes aquí, Señor, y los que están conectados a través de internet. Señor, que tu presencia en este momento llene nuestro corazón, Señor. Llena nuestro corazón, papá. Señor, que puedas arrancar de nosotros, quebrar esa sensación de orfandad que a veces tenemos, de que estamos solos. Señor, que tu presencia caiga en nosotros, de tal manera que podamos sentir que estás cerca nuestro, que somos hijos amados, que estás con nosotros. Espíritu Santo, llénanos de ti. Sabemos, Señor, que hiciste todo lo que hiciste, que viniste a este mundo a salvarnos por amor, porque tu amor es inmenso, no se puede medir. Por eso, Señor, ayúdanos a tener esta actitud correcta. Vamos a dejar que hagas esta obra. Te vamos a permitir que nos beses, que nos abraces, que nos pongas la túnica, que nos pongas el anillo. Te vamos a permitir, vamos a permitir que nos pongas las sandalias. Señor, vamos a permitir que nos hagas sentir hijos amados. Espíritu Santo, ministranos, Señor. Queremos terminar esta reunión sabiendo que tu presencia está ministrando esto en nuestro corazón y que algo bueno va a suceder. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, recibimos esta administración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Rey de Reyes? Que Dios te bendiga, que puedas escribirlo por ahí, que puedas poner: soy el amado de Dios. Que Dios te bendiga. Seguimos adorando al Señor. Te adoramos, papá, te bendecimos. Conocerte más, queremos ir más profundo, queremos acercarnos a ti, Señor, y ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, papá. Decimos juntos: quiero conocerte cada día más a ti. Estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Revélanos
conocerte. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Véanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Decile: al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea